Teleimpacto, lo que necesitas saber. Bienvenidos, queridos amigos, a una entrega más de Sondeo Emocional, un programa o una sección del programa Sondeo que sale todos los miércoles de 1:30 a 2:30 de la tarde. Aquí estamos hoy, miércoles 26 de julio del 2017, y vamos a tener un programa muy interesante relacionado con las matemáticas. ¿Por qué es tan difícil aprender matemáticas para muchísimas personas? ¿Por qué otras personas lo pueden aprender con facilidad? ¿Por qué para la mayoría de los estudiantes las matemáticas es quizás la materia más difícil de lograr y en la que una puntuación más baja pueda tener? La característica de nuestro programa es la identificación de problemas y no confrontación, de ninguna manera. Venimos a ayudar a identificar situaciones y a plantear soluciones. Queremos, antes de empezar, mandarle un saludo a nuestro querido amigo Luis Encarnación, quien se encuentra recuperándose de ciertas dolencias menores. Esperamos que disfrutes el programa, tu programa, y que prontamente te reintegres a Sondeo. Hoy vamos a tratar tres temas importantes. Vamos a tratar sobre una noticia que apareció en el diario sobre los homicidios de los niños infantiles. Vamos a hablar sobre las matemáticas, que ya lo hemos indicado, y sobre la bipolaridad en niños y en niñas. Como habíamos dicho en el programa pasado, a la salida del estudio se nos había acercado una mamá muy preocupada por su niña y nos decía que si nosotros podíamos afirmar que la bipolaridad se podía dar en niños. Aunque le dedicamos un espacio pequeño a responderle en el programa pasado, creemos que es necesario hacer ciertas aclaraciones, sobre todo de síntomas, para que cualquier persona que esté atravesando una situación similar con su niño o con su niña pueda tener una idea de qué hacer. La bipolaridad es una enfermedad para muchos y para otros es un trastorno. Se dice que puede haber varias personas en la familia que padezcan la misma situación, o sencillamente puede ser una sola persona en toda una familia. Cuando se hace el árbol genealógico, muchas veces no encontramos a nadie, y por eso no podemos decir que no la padece. Tampoco podemos afirmar, si no hacemos un estudio a conciencia y descartamos múltiples situaciones que pueden llegar a que una persona se comporte igual que un paciente bipolar, a veces no encontramos a nadie, y sin embargo eso no excluye la posibilidad. También nosotros, en nuestro screening que hacemos, le decimos a los familiares que no se preocupe, que no le ponga tanta interés y tanta preocupación a una situación que puede pasar inadvertida durante toda la vida, o puede pasar con un comentario familiar de que fulano o fulana, o que la niña de fulano o la niña de mengana se comporta de una manera extraña. Pero sí se puede ver en los niños y se puede ver en las niñas desde edades muy tempranas. Yo hablaba precisamente esta semana con una paciente mía que ya tiene
35, 36 años de edad. Y yo le preguntaba, ella está diagnosticada de bipolaridad. Y yo le preguntaba, ¿cómo eras tú cuando niña? Cuando tenías 4 años, 5 años, 6 años. Y ella me decía que después de los 6 años, ella tenía un recuerdo más claro, pero que antes de los 6 años, su familia le contaba que las rabietas que ella hacía eran unas rabietas muy fuertes, que se golpeaba, que se mordía, que se arañaba, que golpeaba a sus hermanitos, que estaba jugando y de pronto comenzaba a llorar, que le costaba muchísimo trabajo quedarse dormida. Y fue así creciendo hasta que llegó a la edad de 6 años. Aquí se volvió un poquito más agresiva, no tenía tolerancia para manejar ninguna situación importante en la vida y siempre se había destacado por ser una niña difícil. La llevaron a muchísimos lugares, la diagnosticaron prácticamente de todo, hasta que ya siendo una adulta, llegó a nosotros y por la trayectoria que tenía y las inconveniencias que tenía en el momento que la vimos y después de hacer un descarte general de todos los demás problemas que podían llevar a una conducta parecida a la bipolaridad, le diagnosticamos bipolar. Ha estado viviendo una vida sin problemas, útil, productiva, profesional, maneja perfectamente su condición y solamente acude a nosotros cuando en algún momento piensa que se pudiera descompensar. Eso la distingue de un gran grupo de pacientes bipolares, adultos, que no solamente no le prestan atención a sus síntomas, sino que no toman sus medicamentos, si es que lo deben tomar, y no se cuidan, no ven con regularidad a su doctor. La bipolaridad es una condición de cambios de humor, donde la persona puede estar o muy contenta o muy triste. Se puede manifestar alrededor de los 15 a los 35 años de edad. Puede aparecer entre los 25 también, pero regularmente entre los 15 y los 35, la mayoría de los adolescentes, y hacen su primer debut. En los niños se manifiesta, como decía anteriormente, con una conducta agresiva, una conducta impredecible, una conducta rara para la edad del niño. ¿Hay que medicarlos a todos? No, no hay que medicarlos a todos. Cada momento, de acuerdo a la intensidad del paciente, es el manejo. Lo que sí es importante es que el paciente conozca su trastorno, su enfermedad y sepa cómo manejarlos. Sepa que cuando está en alguna fase de ser muy grandioso, de tener muchas ideas, de hablar mucho, de no poder dormir, inmediatamente acuda a su médico para abordar cualquier posible crisis que se pueda presentar. De lo contrario, pudiera ser una crisis mayor y ya esto llevaría a tenerla que hospitalizar o tenerlo que hospitalizar y quizás a pasar a un tratamiento de segunda línea que es un poquito más fuerte. La bipolaridad se puede manejar perfectamente y su niño o su niña o su adolescente o su persona cercana, hermano, esposo, esposa, cualquier adulto puede perfectamente vivir una vida saludable si se atiende con regularidad con su médico. Nosotros tenemos hoy a la señora Graciela Jiménez Villini, quien es una amiga nuestra y que durante varios años hemos estado hablando de las matemáticas. Ella es profesora, es ingeniera civil y es profesora de UNIBI. Allí no solamente da clases de matemáticas, sino también da las clases de cálculo, algo ya de palabras mayores. Y en muchas oportunidades me había dicho, las matemáticas no son difíciles,
El problema es que hay que tener una base para poder entenderlas, para poder razonarlas, ¿verdad? Y vamos a hablar con Graciela Jiménez dentro de unos instantes después de los primeros comerciales. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con esa aroma que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas para los partidos con tus tarjetas de crédito y débito Banreservas y recibirás un 20% de descuento. Banreservas, banco oficial de la LNB. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación
va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Amigos, aquí estamos de regreso. Vamos a conversar con la ingeniera civil Graciela Jiménez Villini, quien es docente actualmente, imparte docencia en la Universidad UNIBE. Y su docencia tiene que ver con las matemáticas, el tema de hoy. Bienvenido, Graciela. Muchas gracias y muchas gracias, doctor, por invitarme a su programa. Es un honor para mí estar aquí. Gracias, al fin se concretizó, sí, porque hemos hablado muchísimo sí, de las matemáticas quizás porque no fue la materia preferida mía y me preocupa tanto, y porque yo veo en mi consultorio, Graciela, que la mayoría de los muchachos, si se puede decir así, presenta grandes dificultades con las matemáticas o tienen los índices más bajos en esa materia. Y después que te conocí dije, bueno, yo creo que aquí tengo una fuente para obtener información. Y hoy precisamente estamos aquí para hablar de las matemáticas. ¿Qué tan difícil son las matemáticas? Bueno, yo no puedo decir que no son difíciles, o sea, no puedo minimizarlas, porque obviamente tiene un grado de dificultad. Lo que sí puedo decirle es que todas las personas pueden aprender matemáticas, porque tienen en su cerebro, tienen la capacidad. Ahora, es un problema un poco complejo, porque las matemáticas podríamos decir, bueno, es una ciencia que relaciona entidades abstractas con números y figuras, etcétera. Pero, ¿por qué se hace tan difícil? Pues yo entiendo que ese problema tiene diferentes aristas, diferentes puntos. Comienza con la experiencia quizá que tiene el niño con ellas. O sea, podríamos decir desde la etapa preescolar. Quizá en la etapa preescolar los niños les gusta mucho. Preescolar. Sí, debe empezarse no como matemática formal, sino a ir madurando los conceptos, porque los conceptos toman tiempo en formarse. Por ejemplo, nosotros vemos que los niños cuentan, pero ellos cuentan de una manera mecánica. Sí. Ellos te aprenden 1, 2, 3, ¿cuántos añitos? Bueno, pero después el niño va relacionando lo que quiere decir el símbolo con la cantidad. O sea, es un proceso de aprendizaje y de experiencia en el infante. Entonces, se maneja, si eso se maneja de una manera correcta, sin impactar al niño, asustarlo con las matemáticas, es posible que esa persona, ese niño, esa niña, se pueda relacionar bien en un futuro con ella. O sea, usted lo que nos está diciendo es que la etapa preescolar es sumamente importante para el estudio de matemáticas y que ya desde la preescolar sí, se debe introducir al niño a las matemáticas. Se debe de introducir, pero de una manera jugando. Sí, sí, sí. O sea, de una manera que ellos no sientan la presión de que es algo, porque el niño en esa etapa aprende jugando. Aprende jugando, así es. Aprende jugando. Entonces, después se le van enseñando a los niños pues lo básico, porque por ejemplo diríamos que la matemática, por decir en sí, vamos a hacer una clasificación muy elemental, ¿verdad? Está la parte de la aritmética, está la parte del álgebra, está la parte de la geometría, está la parte del cálculo, etc. A medida que el niño va avanzando en su curso, pues van a venir las operaciones matemáticas. Sí. Entonces hay 4 operaciones fundamentales, que son suma, resta, multiplicación y división, y conocer los números. Sí. Entonces, desde ahí comienza la base de las matemáticas, desde la aritmética. ¿Qué yo he notado? Porque yo le voy a hablar de mi experiencia. Sí, sí.
como yo trabajo en UNIBE y recibo los muchachos que entran por primera vez, que vienen del bachillerato a la universidad y entran, por ejemplo, eligen ingeniería y noto muchas lagunas en áreas específicas. Ellos entienden, por ejemplo, yo hago una prueba diagnóstica y los resultados son muy pobres. Aún ya son pacientes, son alumnos que vienen han pasado ya y que han bachillerato. pasado por una prueba, pero yo le estoy hablando que estoy haciendo una prueba diagnóstica de un nivel de octavo y algunas cosas de álgebra, y es muy pobre. Entonces, cuando voy profundizando, porque también he trabajado niños que han tenido dificultades, que tienen fobias a las matemáticas, noto que una de las lagunas fundamentales comienza desde que se comienzan a dar las fracciones. Entonces, si usted no entiende las fracciones, cuando comienza el álgebra, que comienza ya el álgebra tiene una estructura y tiene unas propiedades, tiene unas reglas, si usted no maneja eso y no maneja el concepto de los signos, por ejemplo, de las operaciones algebraicas, que es elementales, pues se le va haciendo como diríamos, como una bola de nieve, se le va agrandando el problema, que cuando vienen a ver que por más, ellos se ciegan, o sea, ellos no entienden nada, porque le falta base. O sea, base se presenta con una laguna, tienen lagunas, lo que se llama lagunas. Lagunas. Y no se debe continuar. Entonces, se puede continuar paralelo, pero hay que trabajar las lagunas. Ok, hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo, porque si nos detenemos ahí, nunca avanzamos. Efectivamente, o sea, claro. Entonces, generalmente las lagunas andan por ahí. Y en la parte de la trigonometría, si usted no entiende el álgebra, no va a entender la trigonometría. No, claro que no. Se va agrandando el problema. Entonces, eso es en cuanto a lo que yo veo en el alumno. Ahora, ¿por qué sucede eso? Bueno, yo realmente no eso puedo... a mí se me ocurre algo, hacerle esta pregunta. En el caso específico de las matemáticas, que es su área, ¿influye mucho el profesor? ¿Influye el profesor sobre que un alumno aprenda o no aprenda? ¿Influye el profesor entre identificar al alumno con dificultades y llevarlo en un currículum más suave? ¿O el profesor no toma parte activa en este procedimiento? Influye mucho el profesor. Ese es otro de los aristas del problema, vamos a decir otro punto del problema. Influye mucho. Nosotros sabemos que nosotros tenemos deficiencia como docente, hay deficiencia en el área de las matemáticas, de las físicas, de la química, etcétera. Pero no solamente deficiencia de conocimiento, sino quizá en el manejo de la pedagogía, de cómo llegarle al estudiante. O sea, si el profesor no está bien capacitado, o si el profesor puede estar bien capacitado, ¿verdad? Puede ser un excelente conferencista, pero no es profesor, no puede transmitir su conocimiento. Exactamente, pasa mucho eso. Entonces nosotros estamos trabajando con un grupo, una generación diferente a la que uno se crió, porque por ejemplo cuando yo estudiaba en el colegio, yo tuve muy buena base de matemática y yo me relacionaba muy bien con mi profesora de matemática, pero había muchos que le tenían un terror a la profesora de matemática, pero como a mí me gustaba, yo me relacionaba bien y esa fue lo que fueron las matemáticas, la física y la química, fueron como mis materias preferidas. Pero habían personas que le tenían pánico y terror por la forma quizá de cómo se daba, el profesor quizá era muy duro en el sentido de muy distante al estudiante. Entonces, Graciela, según el planteamiento suyo, no son difíciles, pero no tan difíciles si se comienza en la edad oportuna, que es la preescolar, primero. Segundo, que es necesario caerle atrás y solucionar el problema de las lagunas. ¿Verdad? Y tercero, que el profesor juega una parte importantísima en la posibilidad de que un alumno aprenda las matemáticas con mayor o con menor facilidad. Ahora bien,
¿Es tan importante las matemáticas con relación a otras asignaturas? Por ejemplo, si hablamos de las asignaturas más difíciles, estamos hablando matemática, física, química. En medicina la filosofía, la fisiología, perdón. Entonces, ¿qué tan importante que es el papel que juegan las matemáticas? Porque la otra pregunta que te voy a hacer es, ¿y si yo no voy a escoger una carrera que tenga que ver con las matemáticas? ¿Es necesario que yo atraviese todo el rigor de aprender las matemáticas como a una persona que va a ser arquitecto o ingeniero como usted? Bueno, las matemáticas son importantes cada vez más, porque, por ejemplo, la matemática, cada vez las ciencias naturales, las ciencias sociales, todas las ciencias que no son, como diríamos, las ciencias formales como física, química y otras, se valen de las matemáticas, la tecnología. Ahora, no necesariamente una persona que va a estudiar ingeniería y otra que va a estudiar medicina tienen que tener el mismo nivel de matemática, eso está muy claro. Pero sí, por ejemplo, un estudiante de medicina tiene que tener un nivel, diríamos, saludable o completo. Por ejemplo, yo como médico jamás en la vida he sacado un cálculo siendo médico. Entonces me hicieron estudiar cálculo, yo no iba a estudiar ingeniería y nunca en mi vida, en mi carrera de médico, he tenido que sacar cálculo. Pero muchas veces usted lo aplica, bueno, por ejemplo, en otras áreas o quizá en otras ramas de la medicina y no se está dando cuenta que ya lo está aplicando, matemática y física. Por ejemplo, la física es una ciencia que se vale de las matemáticas para expresarse y la química también. Entonces, por ejemplo, el médico trabaja con un volumen, porque el cuerpo humano es un volumen. Y el cuerpo humano tiene, si no, como un 90, ¿verdad? Un 85, un 90% de líquido. Un 70. Un 70, ¿verdad? Entonces tiene que manejar fluidos. Sí. Y tiene que tener conocimiento. Ahora, de que usted va en ese momento en la clínica a hacer un cálculo integral, no. Al médico se le presentan ya estudios hechos, por ejemplo, estadísticas, se le presentan estudios que han realizado otros, porque es que el conocimiento se va valiendo de otros conocimientos, pero usted tiene que saber interpretar. No, usted tiene que saber las matemáticas básicas. Porque mira, por ejemplo, esta pregunta te la estoy haciendo porque es la queja más frecuente en la mayoría de los estudiantes cuando tú te sientas a hablar con ellos. ¿Por qué tengo yo que estudiar todo esto si esto a mí no me va a servir? Porque yo lo que voy a hacer es tal cosa, cualquier otra carrera. Y no solamente me refiero a las matemáticas, me refiero a una serie de asignaturas que aparecen en los currículums que no tienen aplicación ninguna con la carrera que está estudiando. Bueno, se habla de una educación integral. Yo creo que se debe de tener, debe de estar de acuerdo y a la necesidad de la carrera. O sea, usted no lo puede eliminar completamente porque hay un nivel elemental que usted tiene que manejar. Claro. En todas las materias, ¿verdad? Pero, por ejemplo, y también se está hablando de una educación pertinente, porque realmente ahora, más ahora que los estudiantes son muy espontáneos, son muy libres, preguntan, ¿para qué yo voy a usar eso? ¿En qué yo voy a usar eso? Pero la matemática, por ejemplo, en el caso de las ingenierías son necesarias, aunque usted cree que no la va a usar directamente, la usa, porque le da una estructura a la persona, a la carrera, o sea, le da estructura mental. Y también mental. Te quemas con muchísima facilidad y también es una de las causas de deserción académica, donde hay muchísimas personas que se van porque no pueden vencer una materia que a lo mejor no va a ser importante en la carrera que esa persona en particular está estudiando. Sí, por eso digo que se debe de dar en el nivel que se vaya a necesitar, pero un ingeniero, por ejemplo, las necesita. Con el ingeniero sí, no, ya, estamos hablando de matemática, física, las necesita. Pero el ingeniero necesitaría anatomía. No necesita anatomía. ¿Verdad? El ingeniero necesita historia. No necesita por ejemplo, historia. Yo porque ya todo eso lo hemos dado en manejo bachillerato. grupos de estudiantes de medicina que son buenísimos estudiantes lo de medicina, pero hay cosas realmente que se podrían obviar que realmente ellos no lo van a necesitar. Yo creo, y pertenezco a un grupo de personas que piensa igual,
que el futuro, el currículo del futuro, tiene que ver específicamente con lo que vas a estudiar y no cargarte de una serie de asignaturas que tú no vas a utilizar y que te quite el tiempo para tú profundizar en asignaturas relacionadas con la carrera que tú estudias. Y eso debe de alguna manera, ya se está inclusive hablando de que en un futuro va a haber, por cada carrera va a haber las asignaturas básicas que tienes que saber, y el resto la vas a escoger tú, que son las asignaturas relacionadas con tu carrera. Eso va a llegar. Y eso te llama la atención. Pero a nivel escolar sí se debe de dar lo que se debe de dar en las matemáticas, como todo el mundo. No, pero estamos de acuerdo. Pero ya después, pues obviamente la matemática no se puede convertir en una tortura para una persona que no la va a usar. O sea, eso no tiene... ¿Y qué vas a hacer con un estudiante que tú tengas, no vamos a suponer, sentido, y que no pueda pasar cálculo? Vamos a suponer, no pueda de ninguna manera. Ha pasado prácticamente todas las otras matemáticas, pero no puede con cálculo. Y no vas, y ese estudiante en particular no va a necesitar cálculo en la carrera que va a coger. Bueno, ¿qué se hace allí? El estudiante, allá cuando se da cálculo, se dan en las carreras que se necesitan en UNIBE. UNIBE tiene un programa bastante completo y se dan en las carreras que se necesite el cálculo. Si un estudiante que está dando cálculo es un estudiante de ingeniería, o cálculo, por ejemplo, un estudiante de administración, un estudiante de mercadeo, que sí lo van a necesitar, el cálculo diferencial, lo van a usar, porque ellos van a ver economía, ellos van a ver unas materias en donde se utiliza, de ahí se derivan muchas cosas. ¿Y qué vamos a hacer con el que no pueda, Graciela? El que no puede, yo no creo que nadie, que es que no puede, es que si usted ha llegado hasta cálculo y usted tiene lagunas fundamentales, lo que tiene la persona es que enfrentar su laguna y su verdad. O sea, un estudiante que tiene una laguna y quiere terminar esa carrera, pues debe de buscar ayuda. Ir a las por ejemplo, en UNIBE nosotros tenemos un programa de tutorales que se le ofrecen a los estudiantes, gratis. Ellos van ahí, hay un profesor y le va explicando lo que ellos no entienden. Y en último caso, si las horas, los tutorales, que se llaman así, esas horas, usted no puede ir pues a esas horas, pues esa persona debe buscar ayuda. ¿Cómo? Con otro, que aprenden mucho. Los estudiantes aprenden más a veces con otro estudiante más avanzado, que se van explicando. Sí, es verdad. Pero hay un nivel de responsabilidad también en la persona, porque tiene que haberlo, un nivel de compromiso y de responsabilidad. A mí me gustaría muchísimo poder tener acceso algún día a ver un informe o algo de las pruebas nacionales, por ejemplo, de los numeritos que indican la capacidad de los alumnos que se examinaron, por ejemplo, en las matemáticas. Me encantaría verlo. Yo estoy seguro que la Secretaría de Educación lo tiene, pero no hemos tenido acceso. Pero me encantaría ver el promedio. Sí. Y yo estoy seguro, y coincido con eso totalmente con usted, de que las lagunas son la causa principal. Es una deficiencia del sistema educativo. Totalmente. Es una deficiencia, y no estoy hablando estoy hablando del sistema educativo en general. Por ejemplo, a mí me llegan estudiantes excelentes, o sea, que tienen un nivel en matemática muy bueno, que han tenido la oportunidad de tener un colegio muy bueno, donde hay excelentes profesores, porque aquí hay excelentes profesores. Sí. No podríamos decir que no. Pero también me han llegado estudiantes que me dicen a mí, profe, yo en el último año yo prácticamente no di matemática. Entonces, ¿qué yo hago con esos estudiantes? Habiéndole tocado matemática, yo no la dio. prácticamente no vi matemática, esto para mí es nuevo. Entonces yo le digo, mira, ¿a ti te gusta la carrera de ingeniería? ¿Tú quieres ser ingeniero? Pues tú tienes que ahora que prepararte y ir llenando lo que te falta. Tienes que trabajar un poco más que otro que no tiene esa laguna. Y yo le digo que he tenido muy buenos resultados con muchachos que han llegado, como yo le digo, en pijama, que prácticamente y quieren y se fajan
y usted ve y pasan su matemática, pero hay un nivel de responsabilidad y compromiso personal. Claro, el interés. Un interés. Tiene que haberlo, porque si no es imposible trabajar. Ahora, el docente de hoy es un docente que está tiene que trabajar mucho, porque estamos trabajando con muchachos que son tecnológicos. Usted permite, por ejemplo, disculpe que le interrumpa, porque tenemos tantas preguntas. Ajá. ¿Usted permitiría, por ejemplo, que en su clase de matemática o de álgebra, de cálculo, un estudiante que tiene dificultad con la asignatura pudiera utilizar una calculadora? Sí, bueno, todo depende. Por ejemplo, hay momentos en que hay que usar la calculadora. Ahora, la calculadora hay que darle un buen uso desde el colegio, porque, por ejemplo, en cuarto de primaria, en quinto de primaria, yo no estoy de acuerdo con que a un muchacho se le permita calculadora. ¿Por qué no? Porque debe aprender el manejo de la aritmética, de ahí es que viene. Bueno, yo creo que hice la pregunta un poquito mal. Ajá. ¿Permitiría usted la calculadora en los exámenes, pero el resto del aprendizaje que sea...? Sí, yo permito la calculadora porque a veces es imposible. Por ejemplo, si usted va a buscar el seno del ángulo 52, eso no lo puede tener en la memoria. Usted puede tener, porque en trigonometría están los ángulos especiales que uno maneja esa información. Ahora, ¿qué tipo de calculadora? Una calculadora que no tenga Bluetooth. Ok. ¿Por qué? Porque se pasan información por ahí. Ok, está bien. No, de las corrientes. De las corrientes, exactamente. Estamos hablando de una calculadora de esa de cuando vino aquí. El celular no lo permito, porque el celular, está bien. Ahora mismo el celular se ha convertido en el chivo moderno. Claro, entonces usted cree, yo le voy a hacer una pregunta muy específica. ¿Son las matemáticas memorización o lógica? No, la matemática no es memorización. No es memorización. No. Entonces la enseñanza de las tablas, 2 más 2, 4, 2 más 3, 5, ¿eso queda abolido? Mire, la matemática, lo primero es que usted tiene que razonar. Después que usted razona, usted quizá pueda memorizar, o sea, ciertas cosas. Pero, por ejemplo, hay métodos que yo no comparto, que le ponen a los estudiantes como una frase para que la memoricen, pero no saben lo que están haciendo. Entonces, cuando el estudiante, por ejemplo, me refiero al círculo unitario, las famosas identidades trigonométricas, eso es imposible memorizársela, porque inmediatamente usted sale del examen y se le olvida. Ahora, cuando usted conoce cómo se desarrolla eso y de dónde sale, se le hace fácil. Esa es la lógica. Esa es la lógica. El razonamiento. Esa es la lógica. Ahora, que en un momento a él se le puede olvidar porque hay muchas fórmulas, una fórmula específica. Es inhumano que usted pretenda que una persona se aprenda 150 fórmulas o que para que llegue ahí tenga que demostrarla toda. Entonces, yo creo que tiene que haber un equilibrio. Usted puede enseñarle cómo se desarrolla esto. Por ejemplo, yo estoy dando ahora cálculo integral. Yo trabajo primero con las técnicas de integración, porque si trabajo el estudiante con las tablas, no saben lo que están haciendo. Simplemente están aplicando fórmulas. Ahora, después que ellos manejan las técnicas, entonces yo le permito a ellos, yo los enseño y le digo, miren lo que es la tabla. La tabla es la sistematización de todas estas técnicas que están aquí. Pero si ellos no manejan eso... ¿Y se la permite el día del examen? Se la permito en el examen final. Perfecto. En el examen final. Perfecto, muy bien, muy bien. Sí, porque es que estamos en una época moderna, el conocimiento es muy amplio. Claro. El profesor de ahora debe ser un profesor, primero que debe haber empatía con el profesor y confianza, de que se atrevan a preguntar. Y otras cosas, el profesor de ahora, voy a usar una palabra que a veces es muy mal empleada, debe ser humilde, pero yo no me refiero en humildad con que se desprecie y que diga, mira, que yo no sé. No, una persona, como dice Santa Teresa de Jesús, que es una sabia, humildad es andar en verdad. Andar en verdad. Una frase muy, muy bonita, que vamos a concluir después de los próximos comerciales.
crecimiento económico. Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con sabor que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas para los partidos con tus tarjetas de crédito y débito Banreservas y recibirás un 20% de descuento. Banreservas, banco oficial de la LNB. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Me han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Continuamos nuestra entrevista de hoy con la ingeniera Graciela Jiménez Villini, que nos está dando una cátedra del por qué no tenerle fobia a las matemáticas. Y le decíamos a ella que ahora,
cuando regresáramos le íbamos a poner un ejemplo, a ver cuál es la solución o la explicación que ella nos puede dar. Graciela, tienes un alumno que le pones un problema cualquiera y cuando lo vas a revisar te das cuenta que la respuesta no es correcta, pero que el procedimiento que él utilizó para llegar a esa respuesta incorrecta, porque en alguna parte del camino se equivocó, ¿verdad? Tú, ante una situación de esa naturaleza, ¿lo apruebas o le dices que sencillamente se quemó? Bueno, yo corrijo por procedimiento. Yo trabajo mucho, yo me fajo, como dicen, porque yo conozco a mis estudiantes porque yo corrijo. Es más, conozco hasta las letras de ellos cuando no ponen el nombre. Entonces, yo lo veo muy injusto, porque cualquiera al final, y más en un momento de examen, tú tienes que tomar en cuenta el nivel de estrés, el tiempo, claro, etcétera. Si usted ha hecho un proceso corriente y después usted se equivoca porque 3 más 5 es 8 y puso 3 más 5 que es 7, pues sería una barbaridad quemarlo. Yo puedo, lo que hago es que le quito unos decimales. Por ejemplo, si el punto vale 3, yo le corrijo, le pongo en un círculo, mira, te equivocaste aquí, le pongo 2.7. De 3. De 3, o sea, prácticamente el 3, pero entonces los retroalimento. Ya. O sea, yo creo que los exámenes, realmente todavía es muy difícil evaluarse en examen en las matemáticas, pero los exámenes tienen que ser, tienen que darse y después retroalimentarlo. Yo, por ejemplo, examino y el día siguiente llevo los exámenes corregidos. ¿Usted lo corrige una noche? ¿De un día para otro? Prácticamente. Wow. ¿Por qué? Porque me comprometo con ellos para entregarle su nota y así pues pueden revisar. Si usted se para en un aula de clase cualquiera y hay un profesor dando una clase de matemática, ¿no? Estamos hablando de su asignatura. ¿Cómo usted se da cuenta si el profesor está verdaderamente capacitado para dar la clase o no? Yo creo que de una simple vista es muy difícil. Muy difícil. Porque hay personas que son muy brillantes, que son prácticamente genios en la matemática y sin embargo son terribles profesores, horribles, porque su nivel es tan alto que no llega quizá a la población. A la población. Pero eso no quiere decir que sea malo. Y uno puede decir, wow, ¿cómo sabe? ¿Y qué entendiste? No entendí nada. Sí, porque yo uso mucho lo siguiente. Hay profesores que se dan a clase ellos mismos, para ellos mismos. Sí. Entonces la idea es que la clase llegue muy buena respuesta. Al estudiante. ¿Cómo se debe calificar un examen? ¿Se debe calificar un examen de matemáticas por las respuestas correctas? ¿Se puede calificar un examen de matemáticas por parte de las respuestas correctas? ¿O se debe calificar un examen de matemáticas por la totalidad de las respuestas incorrectas? Como yo le dije, yo voy trabajando por procedimiento. O sea, si el estudiante desde el primer momento plantea incorrectamente el ejercicio o el problema, pues está mal, porque no lo entendió. Entonces, yo, por ejemplo, mis exámenes, yo trato de hacerlo un poco largos. No largo en el sentido de trabajar muchos, no poner 4 problemas, que si tiene 2, ya se quemó. Yeah. Yo le doy la oportunidad. Okay. Y los oriento en el momento del examen. Ok. ¿Usted da revisión de examen? Sí, inmediatamente yo corrijo y ellos están en contacto. Perfecto. Y vemos dónde se equivocaron. Perfecto. ¿Cuál es el método nuevo? En un minutico que nos queda. ¿Cuál sería el método? ¿Qué debiera hacerse para que se le quite a las personas la fobia a las matemáticas? Tratar de llegar a esa persona y que él descubra cuáles son sus lagunas y las acepte y trabajarla con mucha paciencia y amor, porque es la única forma. Perfecto. Gracias, Graciela, a su orden, por estar aquí con nosotros. De verdad que ha sido muy instructivo. Después lo vamos a ver a las 12 de la noche en el canal 22 o en el 52 que repiten este programa. Ok. Ok, muchísimas gracias y a ustedes, queridos amigos, nos vemos
Y como dice Luis, nos vamos y nos vemos el próximo miércoles a la 1:30 de la tarde. Muchas gracias.